Muy queridos hermanos, estamos iniciando en la Iglesia Católica esta semana, la número 25 de este tiempo litúrgico. Rápidamente, este tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario tiene 34 semanas. Es el tiempo que queda entre las dos Pascuas. Cada año nos corresponde entonces, en los domingos, un evangelista. Para este año tenemos a San Mateo, que nos ha venido enseñando cosas maravillosas, especialmente sobre eso que se llama la reconciliación. Si ustedes saben qué es reconciliación en la Biblia. En la Biblia, reconciliación es aceptar el verdadero rostro de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, con los sistemas de justicia que nos hemos inventado aquí, hemos hablado los últimos domingos sobre esos sistemas y lo hemos llamado así, justicia. Para así hacer un recuento rápido, acuérdense, les he contado de que por allá en un pueblo árabe, por allá tienen un sistema de justicia, o tienen en varios lados esos sistemas que se llaman ordalía, así se le llama. La ordalía es que, por ejemplo, acusan a alguien de ladrón y allá le meten la mano en plomo fundido, lo dejan un momentico, sacan la mano. Si la mano sale bien, inocente. Y si sale mal o no sale, culpable. ¿A quién se le deja la decisión de la inocencia o la culpabilidad? Al destino, a las fuerzas, a lo divino, a otra cosa. Y así funcionan muchos todavía. Otros sistemas muy sofisticados, como los que tenemos en nuestro país, actualmente tenemos el sistema judicial llamado el sistema acusatorio, cosas de esas. Muy estudiado, muy establecido, con cortes, con de todo, pero va a poner uno un caso y por un tecnicismo, por allá alguien de pronto pone falsos testigos, cosas de esas, etcétera, etcétera, como ya conocemos. ¿Qué pasa con ese sistema de justicia tan sofisticado? A veces no funciona. Entonces también tenemos los sistemas prácticos, como el que se usa cuando se agarra un ladrón por ahí. El sistema vulgar, donde muerto el perro, muerta la chamba, así es. Muerto el malo, se acaba el mal. Ese es el sistema que tiene por debajo. Y pues así funciona. El problema es que esos sistemas de justicia se los queremos poner a Dios, y que Dios es igual a esos sistemas que nosotros nos inventamos, lo cual es totalmente falso y errado. Y entonces nos dice la palabra de Dios que los judíos aplicaron ese sistema de que fueron inventándose ellos mismos y se lo pusieron a Dios, pensando que Él era así. Como ellos ganaron las batallas, la mayoría de las batallas en la conquista de la tierra prometida, decían, Dios nos ayuda, y efectivamente Dios ayuda, y le pusieron así, el Dios de los ejércitos. Y si es el Dios de los ejércitos, también es el Dios que va a aplicar la ley que le dio a Moisés, y esa ley premia a los buenos, castiga y mata a los malos. Esto es justicia. Y pensamos que eso que pensamos aquí, eso es lo que Dios es. Y resulta que Jesús nos vino a mostrar, no. Mi Padre y vuestro Padre no es así. No es así. Mi Padre nunca usa la justicia. Mi Padre no es justiciero. Mi Padre es más que eso. Y entonces estamos viendo una serie de parábolas donde Jesús trata de explicar estas cosas. Por ejemplo, hace 15 días veíamos que decía Jesús, si un hermano tuyo hace un mal contra ti, peca contra ti, ¿qué debes hacer? Entonces, tienes que sacarlo del mal. ¿Cómo? Llama a las olas. Si no le hace caso, llame a otro. Si no le hace caso, llame a otros dos. Si no les hace caso, llame a otros tres. Y si no les hace caso, que toda la comunidad intervenga. Y si no le hace caso ni a la comunidad, trátelo como a un publicano, a un pecador, a un pagano. ¿Y qué quiere decir eso? Pues todos en la iglesia, está diciendo Jesús, debemos ser expertos en la absoluta misericordia de Dios. ¿Y qué es eso de la absoluta misericordia de Dios?
San Lucas, por allá en el capítulo 6, nos explica rápidamente: si un enemigo tuyo te pega en la mejilla, ¿qué vas a hacer? Si le aplica la justicia, ¿y cuál era la justicia? Ojo por ojo. Si le aplicas eso, malo va a terminar un muerto por ahí. Pero si le aplica la de Dios, ¿y cuál es la de Dios? Donde usted le va a poner la otra mejilla. Porque usted es experto en la misericordia de Dios, porque esa es la medida del amor de Dios. Y cuando decimos misericordia, creo que nos quedamos todavía corticos. Es mucho más que eso, pero digamos que misericordia. Y con esa medida usted va a juzgar todos los actos humanos, y por eso cuando usted juzgue, pues va a tener la misma medida del amor de Dios, porque con la medida con que midáis, seréis medidos. Ese es un experto que se llamará Hijo del Altísimo, y la iglesia debe estar repleta, llena, completa de hijos del Altísimo, los que tienen la medida del amor de Dios. Y por eso cuando se presente un caso de mal entre los hermanos, todos debemos ser expertos en esa medida. Entonces se supone que la iglesia es para eso, para ser expertos en absoluta misericordia. Ojalá lo logremos. Hace 8 días, recordemos que Pedro le pregunta a Jesús: Maestro, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces, como dice la ley. Y Jesús obviamente responde: no, Señor, hasta 70 veces 7. El número 7 entre los judíos es el número de la plenitud, cuando algo llegó a su perfección. Por ejemplo, como decir un árbol de manzanas, ¿cuándo está en su punto? Pues cuando llegó a ese punto. Esa es la perfección, llegó al 7, al número que tenía que llegar. Y entonces, cuando ya se da la perfección, ahora multiplique eso por 70, dice Jesús. A ver si entiende. Hay que perdonar al infinito. Eso es lo que hay que hacer. Y para eso contó esa parábola de un rey que perdonó una deuda inmensa a alguien que le debía 10,000 talentos. Y entonces el deudor allá le suplicó y le dijo: ensancha tu corazón conmigo, así dice en griego. Ensancha tu corazón conmigo. Y el rey hizo eso, ensanchó su corazón, tuvo un amor, una infinita compasión y misericordia al estilo Dios, y le perdonó toda esa deuda y lo dejó marchar. Pero cuando al que perdonaron encontró a un compañero que le debía 100 denarios, que es una platica considerable, lo de 100 días de trabajo, eso es platica. Pero dice que allá lo apercolló, lo cogió del cuello, lo apretó y le decía: págame lo que me debes. Y al otro le dijo la misma frase: ensancha tu corazón conmigo. Y el otro, como no entendía eso, fue y lo metió a la cárcel, es decir, aplicó la justicia que tenía en ese momento. Si alguien le dice: mire, es que estaba cobrando su dinero, pues sí, hizo bien, aplicó la justicia. El problema es que a él le habían perdonado, no con esa justicia, sino con una superior, y no la aplicó. Y ese es el problema. Cuando a uno le apliquen esas justicias, esas medidas, imagínense que seamos, digamos, muy humanos, muy civilizados, y en el juicio final le digamos a Dios: Señor, aplíquenos el sistema acusatorio. Y le va a decir: ¿en serio? ¿De verdad quiere que le aplique esa? Pues no le bastará esta eternidad y la otra, o sea, para pagar todo lo que debe. Ese es el problema. Dios tiene otra medida superior, que es lo que nos dice hoy también con esta parábola, de un hombre que tiene una viña y quiere plantarla, recoger la cosecha de la viña, porque es urgente. Y entonces, pues, hoy tenemos ese tema, el de la viña, y ahí también se va a hablar de ese sistema de la justicia de Dios, si lo podemos llamar así. A propósito, sus mercedes saben que es una viña. Nomás con preguntarle ya les estoy ofendiendo, porque supongo que sí, obviamente, pero es que me lleva unas sorpresas. ¿Saben qué es una viña? Yo me corro. Bueno, digamos que sí. Es un plantío de matas que producen
uvas. ¿Y para qué sirven las uvas? En la Biblia, queridos hermanos, el tema de la viña es supremamente importante. El pueblo de Israel se declara la viña del Señor. ¿Por qué? Porque produce las mejores uvas y con esas uvas se produce el mejor vino, y ese vino es el que alegra el corazón del hombre, dice la palabra de Dios. Y entonces la idea de una viña es eso, que produzca la alegría. Que en la mesa de Dios se sirva el mejor vino que le alegre el corazón de Dios, pero Dios se alegra cuando ese vino alegra el corazón de todos nosotros. Una viña es un sistema, por decirlo así, donde solamente se van a dar frutos de pura misericordia y donde todos seamos no felices, porque lamento decirle a algunos por ahí que están muy, que yo vine a este mundo a ser feliz. Lo lamento, usted no vino a ser feliz. La palabra de Dios nunca utiliza esa feliz, no. Dice bienaventurado, que es mucho más que eso. Usted no vino a ser feliz, vino a ser bienaventurado. Y es bienaventurado cuando hace las cosas entendiendo la sabiduría de Dios y aplicándola. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque reirán después, etcétera, etcétera. Nosotros vinimos a este mundo a ser bienaventurados, que es una felicidad al extremo en Dios. Solamente cuando se aplique en Dios funcionará. Si buscamos esas alegrías inducidas, te digo yo inducidas, porque para estar alegre hay que tomarse unas cervecitas, echarse unas raspaditas por ahí. Si esas son las alegrías que usted busca, pues después de que termine el efecto de eso, ¿qué viene? El síndrome de abstinencia. Que cuando uno toma alcohol, ese síndrome lo llamamos comúnmente guayabo. Y esa vaina. Y a los que fuman y toman cosas, el síndrome de abstinencia que les provoca, bueno, cosas horribles. En cambio, lo de Dios es otra cosa, es supremamente hermoso, perfecto. Y es lo que está buscando Dios en su viña. Quiere que todos seamos supremamente felices, alegres, bienaventurados, llenos de alegría, produciendo felicidad los unos a los otros, pero al extremo. Por eso en las bienaventuranzas y especialmente en San Lucas viene la contraparte. Pero ay de ustedes los ricos, porque ahora tienen la barriguita llena, pero tendrán hambre. Ay de ustedes los ricos, que ahora ríen y después van a llorar. Ahora ríen produciéndole tristeza y amargura a los demás y con eso se están enriqueciendo. Pero ay de ustedes, ay no es una amenaza, es un lamento. Como cuando una mamá llora al hijo que se le fue, se le murió. Ay, es un lamento profundo que está haciendo Jesucristo. Habiendo podido hacer cosas maravillosas, resultó haciendo el mal. Por eso la viña del Señor es algo impresionante. Jesús lo llama el reino. En el reino todos seremos hermosamente felices porque nos amamos, nos ayudamos, nos queremos los unos a los otros, dando el máximo fruto. ¿Cuál es el máximo fruto? Si me toca morir por ti, lo haré, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Ese es el máximo fruto que está buscando Dios en la viña, y para poder cultivar la viña necesitamos trabajadores, que es lo que la Biblia también se llama en el Nuevo Testamento los discípulos. ¿Quiénes quieren venir a trabajar en la viña? La cuestión que está presentando aquí Jesucristo es que incluso en el trabajo de la viña, en la cuestión religiosa de Dios, se pueden presentar los mismos esquemas humanos de justicia. La misma justicia humana la podemos aplicar aquí. Por ejemplo, este hombre que quiere cultivar, o sea, recoger, vendimiar las uvas, recogerlas porque ya están en el punto, y entonces va a contratar esos obreros y sale a las 5 de la mañana, porque así funcionaban en aquellas épocas. El trabajo era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, eran 12 horas de trabajo. Me estoy admirando que en estos días me tocó hacer un contrato aquí de trabajo y ahora toca disminuir una hora, y el otro año otras horas, hasta no sé cuándo, que toca disminuir todo un día, pero pagando lo mismo. Oh, qué chévere. Cuidado
hermano, no sé, algo no está funcionando, algo para mí, digo yo, algo, ¿usted qué va a hacer todo un día en la casa? Imagínese usted, señora, con el marido ahí metido todo el día. Vamos a trabajar. Bueno, y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Del marido aquí? De la viña, eso, de la viña. Y entonces sale a contratar obreros, sale a las 5 de la mañana para empezar a coger trabajadores, necesita rápido. Y con ellos se acuerda en ese tiempito que sí, un buen salario es un denario al día. Chévere, y van a trabajar y empiezan a las 6. Pero el señor aquel sale a las 9 de la mañana y encontró a algunos que querían trabajar, vayan a mi viña y les voy a pagar. Salió al mediodía y también encontró, ¿y aquí qué están haciendo? A trabajar, vamos, y los lleva a trabajar. Salió a las 3, ¿y qué hacen aquí? No están trabajando, vayan a mi viña. Y salió a las 5, faltando una hora. ¿Y ustedes qué hacen aquí todo el día sin hacer nada? Pero si no nos contratan, vayan a mi viña que les voy a pagar. Y entonces dice que le dijo al capataz, pague a la hora de vida, porque es prohibido en la Biblia guardarse el salario para el otro día, eso es un gran pecado. Pague inmediatamente y entonces este hombre justo paga. Pero empieza con su justicia, empezando por el último, que trabajó una hora. ¿Y cuánto le dio? Un denario. Los de la primera hora se les empezó a crecer los ojos. Si eso es una hora de trabajo, ¿cómo eran 12? A los de las 3, a los de las 12, un denario. A los de las 9, y a los que se contrataron en la mañana, un denario. Y estos, dice, los de la primera hora, protestaron, ¿cómo así que a ellos, y especialmente a estos últimos, que solo trabajaron una hora y les vas a pagar lo mismo que a nosotros? ¿Por qué los haces iguales a nosotros que hemos soportado todo el día y el bochorno? Los haces iguales a nosotros, los igualamos esos. Así. Y dice el señor aquel, a ver hermano, cuando salimos a las 5 de la mañana y hicimos el contrato, ¿en cuánto quedamos? Ahí está. ¿Le robé algo? No. Eso es lo que se llama justicia humana. Usted hizo un contrato y le devolvieron según el contrato y listo, le pagaron. Eso es lo que se llama un derecho. Un derecho que cuando se realiza ya lo adquiere usted y la otra persona se compromete a pagarle y efectivamente tiene que hacerlo. De hecho, aquí le pagó. ¿Le hizo alguna injusticia? No. El problema para esta gente es que no comprenden la otra cosa. ¿Por qué a esta persona que trabajó una hora y le está dando lo mismo que a mí, haciéndome igual a ellos? Ese es el problema. No están viendo lo que sí está viendo aquel señor. A ver, pongámoslo en términos más humanos, a ver si nos hacemos entender. El señor que trabajó las 12 horas tiene que comer, ¿cierto? Y el que trabajó una. Entonces, el que trabajó las 12 horas tiene comida de 12 horas. Y el que trabajó una solo puede comerlo de una hora. Y supongamos que el de una hora también tiene hijos como los otros. Y a ellos hay que darles comidita como a todo el mundo. Pero este que no tiene dinero porque nadie lo contrataba, ¿cómo le va a llevar esa comida a sus hijos? Entonces, ¿qué está haciendo el dueño de esa viña? Quiero que lleves comida a tu casa y te regalo esto. Por eso ellos no protestan, porque no les está haciendo ninguna justicia o injusticia. Es algo que supera eso. Les está haciendo un gran favor para que ojalá puedan llevar comidita a su casa. Les está haciendo un gran regalo. Y lo mismo a los de las otras horas. También necesitan comer lo mismo que comen todos. Porque si entonces, si ponemos un taxímetro de acuerdo a la carrera, pues eso se llama justicia. Y chévere que entre todos tengamos esa justicia, pero cuando alguien no lo contrata, no tiene cómo, ¿qué hay que hacer?
Le aplicamos la justicia, trabajó 1 minuto, paga de 1 minuto, y la comida del día aquí, y las necesidades de su familia aquí. ¿Cómo se suple eso? Pues este hombre dice, yo soy bueno y quiero hacer este regalo a estos que no tienen trabajo. Es que no puedo hacer con mis asuntos lo que yo quiera, y por eso a los otros le pago lo mismo, porque fue lo que contratamos, y eso se llama justicia. Un contrato, y estoy cumpliendo con esa justicia. Pero aquí ya no aplico contratos, aplico otra cosa, ensanchando el corazón. Y eso es lo que hay que también aprender, según nos viene diciendo San Mateo los últimos domingos. ¿Cuándo vamos a aprender que Dios es supremamente amplio en estas cosas que aún no comprendemos, y como solamente creemos que Dios es un Dios justiciero, que tiene que premiar a los buenos, y yo soy el bueno, y tiene que castigar a los malos? Como me decía una viejita que, ay, ojalá le echen candela a todos los guerrilleros y paramilitares y nada, así. Tenemos esa forma de hablar. ¿Dónde está esa otra justicia que nos habla Dios? Y entonces aquí Jesucristo está poniendo precisamente que en el mismo trabajo de Dios de extender su reino aquí en el mundo, también aplicamos las justicias humanas. Por ejemplo, en primer lugar están los judíos. Los judíos, y especialmente los fariseos, se enorgullecen enormemente de haber sido elegidos como el único pueblo digno de las promesas, porque son hijos de Abraham. Los demás pueblos, paila. Bueno, eso no es un término tan teológico, pero bueno, no tienen derecho. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos por Dios, los únicos somos nosotros. Y nos eligió desde hace mucho tiempo, somos los primeros. De hecho, los judíos tienen un calendario diferente al nuestro. Nosotros vamos en el 2023. Ellos van en el 5787, si no estoy mal. Vaya, mire por ahí. Son los primeros que están trabajando hace rato en estas cosas de Dios. Y ellos reclaman todavía. Nosotros somos los únicos, el único pueblo de Dios, el único pueblo escogido. Próximo domingo veremos algo parecido. Y entonces, como somos los únicos, los demás no, y creo que todavía tienen esa mentalidad, porque nos contaba un sacerdote que estuvo por allá en Tierra Santa, y entonces se metió a un barrio de estos ortodoxos, donde tienen esos abrigos negros en esa temperatura por allá, y se estrellaron, porque él venía corriendo y el otro ahí parado, se estrellaron, y entonces el señor judío aquel se levanta furioso, porque le cayeron, lo escupe y le dice en inglés, perro cristiano. Si alguna vez van por allá y les pasa eso, tómenlo con paciencia, hermanos, porque así son. No vayan a hacer un conflicto internacional con eso, porque ellos sí lo ganan. Entonces, esa es la cosa, así están así con esa mentalidad. Son los primeros y los únicos herederos de todas las promesas de Dios. Pero para Jesús eso no funciona. Es otra cosa totalmente diferente según los planes y la voluntad de Dios. El gran problema es que nos dice aquí San Mateo que esa mentalidad también se puede meter entre nosotros. Oiga, los que fuimos elegidos desde bebés, que nos bautizaron desde niños, que estuvimos en la primera comunión desde niños, recibimos los demás sacramentos y algunos hemos estado en la iglesia ya como acólitos, de pronto cantando o alguna cosa, pues nosotros, ¿y por qué nos trata igual que los demás? Ese podría ser el problema. Lo dice porque San Mateo le tocó observar ciertas actitudes. Por ejemplo, llega un muchacho rico y le dice a Jesús, Señor, yo quiero ese reino, ¿qué hay que hacer? Pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No se esperaba esa respuesta y se fue todo furioso. Y entonces Pedro, haciendo esa suspicacia que tenía, le pregunta a Jesús, Señor, ¿y nosotros que sí lo hemos dejado todo, cómo vamos a ir? Así tal. Y Jesús le dice, pues mi querido hermano, 100 veces más y la vida eterna. El número 100 es como nosotros utilizar aquí el 100%, algo así. Cuando algo tiene todos los procesos hechos, se completó la totalidad, algo así. Entonces 100 veces más quiere decir lo que Dios ha puesto en usted con su
de hijo de Dios, su naturaleza de imagen y semejanza de Dios. Eso nos lo explica San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8. Es que usted es hijo de Dios con dignidad de Dios y con libertad gloriosa de hijo de Dios, con la misma libertad que Dios tiene. Por eso a usted Dios le respeta. ¿Se va a meter por ese camino? Pues hijo mío, ¿qué podemos hacer? Como el hijo pródigo, pues bueno, hijo, Dios respeta nuestra libertad porque es igualita a la de Él. Tenemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios, es decir, tenemos la dignidad más alta. Eso es lo que se llama el 100 veces más. Ni siquiera los arcángeles tienen eso. En la carta a los Hebreos comienza así: ¿a qué ángel Dios le dijo, hijo mío eres tú? Vaya, lea por él. ¿A qué ángel? A ninguno. En cambio, a la raza de Adán, nosotros sí tenemos eso. Ya llegamos al 100. Esa es la naturaleza que el Padre nos regaló cuando nos creó como humanos. Tenemos una naturaleza altísima, pero además Jesucristo, al entregarse a la muerte y darnos esa otra fuerza de creación que se llama resurrección, ahora tenemos vida eterna. Y para tener vida eterna, la única forma es teniendo la naturaleza de Dios. Antes éramos solo imagen y semejanza con libertad gloriosa, eso sí, pero ahora tenemos la misma naturaleza de Dios. ¿Y dónde está la prueba de eso? Pues dice San Pablo, pues ¿cómo ama el Padre al Hijo? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo ama el Hijo al Padre? Con el Espíritu Santo. Y adivine qué nos dieron: el Espíritu Santo. Ahí está la prueba. Pertenecemos ahora nada más y nada menos que a la Santísima Trinidad, porque la única que puede tener Espíritu Santo es la Santísima Trinidad. Obviamente el Espíritu de Dios ha incluido. Pues allá nos metió Dios en la persona de Jesucristo. Ahora somos parte de su ser, de su cuerpo. Somos la segunda persona de la Santísima Trinidad. Culpa nuestra no es, Dios lo quiso así. Y eso es el 100 más vida eterna. Ese es el denario que Dios nos paga. ¿O alguien quiere más? Es que no hay más, es que no es posible, ya llegó al 100. No hay más, es el máximo pago que se puede dar. Pero no es que él llegó hace 10 minutos a la iglesia y él no creía, pero ahora dice, como un señor que estaba al pie de Jesucristo, que fue crucificado con él, y le dijo: Señor, acuérdense de mí cuando llegue a su reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Listo, hermano, ya, hoy mismo. Y ya pertenece. ¿Así nomás? Sí, así nomás. Entonces, ¿por qué tienes envidia si el pago es el mismo para todos? Podemos trabajar desde bebés en la iglesia, tener la gracia de Dios. ¿Cuál es el pago? 100 veces más con vida eterna. Y al que llegó hace 5 minutos, lo mismo. Es que no hay más pago y no puede haber más ni menos. Cuando nosotros fuimos creados por Dios y nos envió aquí a este mundo y vinimos pues como completicos, normalitos, ¿será que alguien tiene más humanidad que otro? ¿A alguien se le dio más aire que a otro? ¿Nos dieron lo mismo? Que hay otras diferencias sociales y todas esas cosas, pero todos tenemos lo mismo. Y la dignidad de hijos de Dios, ¿alguien es más hijo de Dios que otro? ¿Alguien va a tener más vida eterna que otro? Entonces, ¿dónde está la pelea? ¿Dónde está la envidia? No, pero es que nos hizo igual a nosotros porque nosotros estamos desde el comienzo. Pues dele gracias a Dios, aprenda a ser agradecido que lo eligieron desde el comienzo para poder hacer lo que debe hacer Dios, y así nos enseñó Jesucristo. Yo no vine a ser servido. Esa es la máxima ley, y si la está aplicando desde el comienzo, pues sea agradecido que le permitieron hacer eso. ¿O es que le va a pasar factura a Dios? ¿Okay? ¿Y él cómo le puede pagar? Entonces, hermanos, a ver qué hacemos para dejar tanta envidia si se nos mete eso en la iglesia. Dejemos tanta envidia. El pago va a ser el mismo para todos, ni más ni menos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.